Muy buenas tardes, queridos, a todos los presentes. Bienvenidos. Hoy, 26 de agosto, continuamos con el ciclo de conferencias por investigadores, el programa en nombre de Wari. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes. De igual manera, presento a nuestra conferencista de esta tarde, la doctora Ruth Alejos Aranda, una experta en bibliotecología, exfuncionaria de la Biblioteca Nacional del Perú, docente universitaria, cuenta con una maestría en bibliotecología hecha en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una maestría en educación en la Universidad de la Cantuta, un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Estamos muy contentos, doctora. Me presento, soy la señorita Magali. Esta noche voy a ser su moderadora. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por contar con su vasta trayectoria. Le doy pase. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo quiero agradecer a la red de bibliotecas de Ayacucho por la invitación, por la preocupación de tener al día en este tipo de actividades a sus seguidores, ¿no? Tienen un pool de gente intelectual, niños, jóvenes que les están siguiendo y de verdad felicitarles desde acá porque están haciendo silenciosamente un gran trabajo cultural que tengo que reconocer, tengo que felicitar y, ¿por qué no?, incluir dentro de esta celebración de los 200 años de la Biblioteca Nacional, que para mi entender es una de las actividades que va a ser homenaje para los bicentenarios de la Biblioteca Nacional. En ese sentido, yo me siento muy contenta por esta oportunidad y vamos a dar una miradita pues a esta conferencia, sobre todo hablando despacio, tranquilo, reflexionando, analizando y compartiendo algunas ideas. Yo he trabajado 27 años en la Biblioteca Nacional, por lo que más de un cuarto de siglo de su historia he participado desde adentro. Y tener una visión desde adentro es diferente que estando fuera, ¿no? Los investigadores pueden escribir muchas cosas, pero desde adentro nosotros vemos logros, fracasos, triunfos, éxitos y todo lo que ha pasado en las gestiones que durante mi estadía como profesional en la Biblioteca Nacional he tenido la oportunidad de compartir con directores, subdirectores, colegas, etcétera. Pero además, a raíz de esta conferencia me ha permitido investigar un poquito más sobre la Biblioteca Nacional, ¿no? Y en ese sentido, pues al celebrar sus 200 años, hoy se hace necesario como peruanos rendir un justo homenaje y reconocer el papel trascendental que ha cumplido la Biblioteca Nacional en su historia y que seguirá cumpliendo a través del tiempo. Esto es de verdad una linda experiencia reconocer y rendirle un justo homenaje a esta primera institución cultural del país, ¿no? Hablar de la BNP es hablar de el tiempo, de la historia, como decía Basadre, es detenernos en el tiempo. Los problemas que tiene la Biblioteca Nacional, decía Basadre, son los mismos que tiene el Perú. Fíjese hasta dónde llegó el análisis, ¿no? Entonces, hablar de la BNP, remontarnos al tiempo y al espacio histórico. Y entonces para ello vamos a dar una miradita. Encontré algunos estudios de sus mismos directores que hablan de la Biblioteca Nacional. Es bien importante este estudio. Por ejemplo, encontramos a Ricardo Palma en Apuntes para la Biblioteca de Lima y nos muestra cómo se recopiló la bibliografía de la institución. Es importante este estudio porque trata de es una intención historiográfica escrita muy valiosa de Ricardo Palma que apunta sobre qué colección, cuántas colecciones y qué tipo de libros tenía la Biblioteca Nacional, fíjese usted. Ya había ahí un intento de estudio, ¿no? Después los demás directores, como González Prada, Alberto Tauro del Pino, Raúl Porras Barrenechea, Carlos Cueto Fernandini, siempre nos han dado una visión en su memoria de gestión sobre infraestructura, colección, personal y la forma de cómo estaban organizados los servicios. Más bien, Marta Fernández de López, Franklin Pease, Sinesio López
ya le dan otra mirada a la gestión, ya no están solamente pensando en la Biblioteca Nacional como primera institución que resguarde el patrimonio bibliográfico de la nación, sino ellos dan una mirada a la Biblioteca Nacional como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas. Entonces van a salir de Abancay, porque antes se ubicaba la biblioteca en el local de Abancay, que todos conocemos, la avenida Abancay, y van a mirar el país, el Perú profundo. Y entonces hacen un reconocimiento y tienen una visión del Perú profundo y apoyan a los alcaldes, apoyan a la construcción, a la implementación de bibliotecas escolares, públicas, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo el marco de los directores de la Biblioteca Nacional, que los voy a ir mencionando, es importante hacer mención en la línea de tiempo, yo quiero merecer un homenaje, un reconocimiento al más grande, al doctor Jorge Basadre, porque con sus políticas delinean un proceso de reestructuración, un proceso de tecnificación, de planificación, de gestión bibliotecaria. En realidad fue el único realmente que tiene una mirada no solo del Perú profundo y del apoyo al libro, a la lectura y a las bibliotecas, sino también de políticas que normaron el desarrollo bibliotecario del país. Fíjese usted, en ese sentido, ustedes, en ese sentido, pues tomando la línea de tiempo y de la gestión de todos los directores, reconocemos que cada uno ha hecho parte de su gestión importante, no podemos quitarle mérito a ninguno. Todos han aportado, han dejado algo para que la institución se fortalezca y hoy cumpla 200 años pues con mucho reconocimiento, pero Basadre es el principal mentor a mi modesto entender. Entonces, tomando la línea de tiempo de la Biblioteca Nacional, mencionaremos pues el 28 de agosto de 1821, donde parte la historia, la creación de la Biblioteca Nacional por don José de San Martín. Es el primer hito histórico, la primera Biblioteca Nacional, 28 de agosto de 1821, creada por don José de San Martín, en donde en la misma acta de la Fundación de Lima ya menciona, fíjense usted, dice, se establecerá una biblioteca nacional en la ciudad de Lima para uso exclusivo de todas las personas que decidan concurrir a ella. Está hablando de una biblioteca libre, de una biblioteca de acceso gratuito, está hablando de una biblioteca para todos, estamos hablando hace 200 años. Entonces la figura de San Martín se presenta pues como un visionario de la, vamos a decirlo así, de la bibliotecología, un revolucionario de la cultura, con entusiasmo crea la Biblioteca Nacional después de haber proclamado la independencia del Perú un mes antes, el 28 de julio de 1821. Dentro de esta voluntad, dentro de esta proclama, porque él no solo crea la Biblioteca Nacional, sino que dentro de sus ideales, de su voluntad, va a donar su colección personal para que sea parte de la Biblioteca Nacional. Así don José de San Martín pues se desprende de su colección particular que incluía arte, arquitectura, literatura, libros de viaje, caballería, obras de Quevedo, Calderón y otros, y lo dona a la Biblioteca Nacional, imagínense usted. Entonces, Sinesio López es importante rescatar a Sinesio López, quien manifiesta, Sinesio López ha sido director de la Biblioteca Nacional, él dice en un estudio, los próceres y los líderes de la independencia de los países latinoamericanos, entre ellos don José de San Martín, tuvieron una clara conciencia del valor del libro en la formación de la conciencia ciudadana y la formación de proyectos nacionales. Fíjese lo que rescata Sinesio López, la conciencia que proclama don José de San Martín, pero no solo proclama, sino también tarea, apuesta por el cambio, por la cultura y dona la colección, ¿no? Entonces, esta idea de destinada a todas las personas sin distinción alguna, para eso se crea la Biblioteca Nacional, entonces nos da una idea de una biblioteca pública creada en el Perú. Y se otorga el carácter de pública porque dice para todas las personas sin distinción alguna. En todo caso, estamos creando la primera biblioteca pública del libro. Posteriormente, bueno, vamos a ver al primer director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Estamos hablando del sacerdote Mariano José de Arce, gran orador. Él tenía la tarea titánica de organizar la biblioteca,
pues usted es director, acá está la biblioteca, está su creación y ahora usted se encargará de la organización, los fondos, las salas, los espacios y demás. Entonces recae en Mariano José de Arce, pues no solo recolectar libros, que me imagino fue una tarea titánica en esa época, estamos hablando de 1821, sino que lo más importante de todo y sin duda fue la adaptación del local para brindar los servicios y empezar a funcionar la Biblioteca Nacional, cuya fecha data del 17 de septiembre de 1822. Empieza a funcionar los servicios y desde allí hasta la fecha, pues salvo esporádicas ocasiones que ya lo vamos a ver, se cerró la biblioteca, pero en general los 200 años ha funcionado como tal. Entonces, como vemos, las autoridades responsables hasta ese tiempo, desde sus inicios, van a considerar necesario siempre pensar en la infraestructura, en la modernización de las salas, en la implementación con los libros, etcétera, etcétera. Así es que todos los directores que empezaron a nombrarse a partir de Mariano José de Arce, siempre se han preocupado en la donación de libros, en la adquisición de fondos. ¿Cómo implemento una biblioteca nacional si no tengo colecciones? De modo tal que pues salen normas, salen dispositivos para grabar libros, tributos de libros, para imprimir, y todo aquello que todo peruano que imprimía un libro tenía que donar. Todo peruano, por ejemplo, dice que tenía archivos, papeles, tenían que hacerlo llegar a la Biblioteca Nacional. De alguna manera ya había una oportunidad para que todo lo del aspecto intelectual, libros, fondos, etcétera, pudieran llegar como ejemplares a la Biblioteca Nacional. Entonces, don Mariano José de Arce, pues hizo una gran tarea, hay que reconocer como gran director, implementando el local, recolectando libros y bueno, viendo la forma de cómo se abrían algunos espacios y salas de lectura. Pero siendo director Mariano José de Arce, tuvo lugar la ocupación chilena, acordémonos de 1823 y 24, se saquean los libros, una colección de 100.000 libros se reduce a 15.000. Ante estos hechos, pues seguramente se propone algunas alternativas para recuperar los libros, para ver cómo se logra reemplazar estos libros que fueron saqueados, ¿no? Bueno, nombrado por el presidente Ramón Castilla, Francisco de Paula González Vigil ejerció la dirección de la institución. Y bueno, también hizo grandes obras, entre ellas su gestión obligaba a los impresores a remitir a la gestión de la biblioteca sendos ejemplares de todo lo que se publicara en el Perú con el afán de reemplazar los libros que habían sido saqueados y llevados a Chile. En todo caso, hay documentos como en la Guía de Forasteros de 1848 que da a conocer que la Biblioteca Nacional poseía 25.253 volúmenes en 1871, fíjense ustedes. Y así hay estudios del número exacto de colecciones porque seguramente hacían inventario en la época, porque se preocupaban en tener la cantidad de colecciones que tenía la institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, Manuel de Odriozola fue una persona que se preocupó mucho por el depósito legal, el canje de libros con el exterior, las adquisiciones, la implementación, y él logra, por ejemplo, que se done 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional de todas las dependencias del Estado, y así como publicaciones oficiales, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora la segunda Biblioteca Nacional, la guerra con Chile. Como todos sabemos, después de estas batallas de Miraflores y San Juan, Lima fue invadida y la Biblioteca Nacional fue tomada como cuartel general por los chilenos. De ese modo, pues me imagino que se despojaron las revistas, los periódicos, los libros, y fue como una especie de botín de guerra, se llevaron a Chile los libros y se los vendieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta biblioteca fundada, creada, implementada por don José de San Martín fue saqueada, destruida y las tropas chilenas inmediatamente regresaron con su trofeo, se llevaron nuestros libros. Se nombra al primer reconstructor de la Segunda Biblioteca Nacional, a don Ricardo Palma, que ya ejercía la subdirección de la biblioteca, hay que tener en cuenta, él estaba ya como subdirector y entonces
Se le nombra como reconstructor de la Segunda Biblioteca Nacional y empieza la tarea de reconstrucción nacional, como diría Jorge Basadre en uno de sus escritos. Después de la guerra con Chile, es lamentable ver a la Biblioteca Nacional cómo se queda sin fondos. Sin embargo, don Ricardo Palma toca las puertas de sus amigos intelectuales, de sus alumnos y familias de Lima que tenían libros para que donen todo lo que se podía a fin de reemplazar los libros que habían sido saqueados. Este toque de puerta y este pasar el sombrero a nivel de Perú y a nivel del extranjero lo hace llamar el bibliotecario mendigo, pues, ¿no? El que recolecta, el que pide, el bibliotecario mendigo, mendigo. En fin, dicen, según las investigaciones, don Ricardo Palma viaja a Chile y visita algunos mercadillos en donde encuentra nuestros libros con el sello de la Gran Biblioteca Pública de Lima. Los compra, imagínense ustedes, los recupera y los trae a la Biblioteca Nacional. Muchos de los libros que fueron saqueados, él los trae de vuelta a casa, ¿no? Los trae. Entonces, realmente logra reconstruir a la Biblioteca Nacional y bueno, este señor bibliotecario mendigo recupera 20,000 volúmenes para la Biblioteca Nacional. Entonces, vamos a poner la figura de don Ricardo Palma como una persona importante, una persona que se identifica con la Biblioteca Nacional y que da su vida prácticamente por la implementación de los fondos, por volverla a ver implementada y que no esté pobre de libros, esa es la palabra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes eh, qué importante tuvo la figura de don Ricardo Palma. Manuel González Prade, nombrado director en 1912, durante su gestión también se va adquiriendo libros y folletos extranjeros, peruanos, peruanitas, etc. En 1915 logra una resolución suprema que permite remitir a la Biblioteca Nacional 2 ejemplares de todo aquel documento o libro que se imprimiera en el país. Imagínense ustedes, esa preocupación por los servicios de lectura que fueran amplios, que hubiera más libros, esa preocupación lo tuvo Manuel González Prada siempre, ¿no? Y cuestionó siempre la creación de más salas de lectura, o sea, no se contentó con una o dos, quería que la Biblioteca Nacional, pues, como institución cultural, pudiese tener espacios seguramente para todo tipo de investigadores. Así fue. Don Alejandro Deustua, entre 1918 y 25, puso especial dedicación a adquirir libros del pensamiento contemporáneo. Es decir, creó la moderna Sala de Europa en la Biblioteca Nacional y en los años 40 se continuó con el antiguo, pues con la idea de seguir implementando, seguir organizando y seguir llenando de libros a la biblioteca, ¿no? Entonces, recordemos también que una de las colecciones primeras de la Biblioteca Nacional fue del Colegio San Pablo, que funcionaba en la colonia, allí cerca a la espalda de la Biblioteca Nacional. En fin, la tercera Biblioteca Nacional, ya don Ricardo Palma logra reconstruirla, reemplazar los libros que fueron saqueados, etcétera. Y en 1924, don Carlos A. Romero Martínez, en su gestión, seleccionó, clasificó fondos bibliográficos y obras de especial interés. Formó la colección de manuscritos, en donde logra reunir los códices que se halló en el Archivo General de la Nación y siguió implementando con más colecciones, con más documentos importantes a la Biblioteca Nacional. El 10 de mayo de 1943, la Biblioteca Nacional sufre un gran incendio, un incendio que acabó con la reconstrucción de don Ricardo Palma y los intereses de todos los peruanos hablando culturalmente. A decir de Jorge Basadre, fue el siniestro y fue prácticamente la herida más grande que tuvo el Perú, el incendio de la Biblioteca Nacional, ¿no? El 10 de mayo de 1943 se destruye casi todo. El local queda perdido, se pierden valiosas colecciones de incalculable valor histórico. Eso fue importante, hay que rescatar, ¿no? Este incendio destruyó parte de lo que se habría seguramente logrado conseguir con tanta dificultad por don Ricardo Palma, ¿no? Los manuscritos, los libros, y lo poco que se puede rescatar, dice Jorge Basadre,
pues se llevó a Chosica, se secaron con el sol, se hicieron un tratamiento especial, se logró rescatar algunas colecciones, pero definitivamente la gran parte se perdió. Imaginen ustedes, ¿no? Entonces, perdón, eh, para reconstruir entonces esta biblioteca que se incendia, se necesita de una persona con talento, se necesita de un intelectual, se necesita de una persona diferente. En ese sentido, se nombra al doctor Jorge Basadre, pero él, como amante de los libros, de la cultura y de la educación, pone 3 condiciones. Dice un ratito, yo no voy a ser director porque a mí solamente me nombren. Yo quiero, señor presidente de la República, 3 condiciones que se me cumplan. Primero, quiero tener autonomía propia para decidir y para tomar decisiones en la gestión de la Biblioteca Nacional. Yo voy a reconstruir la biblioteca sobre la base de un plan técnico, de un presupuesto propio y que nadie tenga injerencia en ese presupuesto. Segundo, me deben entregar la autoridad amplia referente a la biblioteca. Yo soy el director. Fíjense usted. Tercero, creación de una Escuela Nacional de Bibliotecarios. Bajo esas 3 condiciones, ahora sí pueden nombrarme director de la Biblioteca Nacional. Y se le accede las 3 condiciones, se le nombra como director y a partir de allí, el padre de la bibliotecología en el Perú, denominado así a don Jorge Basadre, pues hace una verdadera revolución cultural, las políticas bibliotecarias, ¿no? Jorge Zabaleta, él nos recuerda en un artículo, dice, para la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, Basadre encontró entusiasmo en sus estudiantes, profesores, colegios, obreros, sindicatos, librerías, funcionarios públicos, pero también el silencio de las familias más encumbradas de Lima y empresas como Petroleum Company, Cerro de Pasco Cooper Corporation, Casa Miller, entre otros. Quiero decir, Basadre encuentra el apoyo no solo de sus alumnos, de su familia, sino del Perú entero para reconstruir la Biblioteca Nacional. Aparte del dinero seguramente que viene de remesas de extranjeros, que se recogió en el extranjero, etc. El doctor Basadre pone en marcha el plan de reconstrucción del pavoroso incendio, después del pavoroso incendio, ¿no? Y fue manejado minuciosamente bajo un estricto plan de contingencia para seguramente y lograr una biblioteca tecnificada con servicios eficientes porque el mismo tiempo ya obligaba a la biblioteca a tener una visión diferente, obligaba a tener una institución diferente. Por eso es que la visión de Basadre fue, voy a crear la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Quiero decir, ¿para qué? Para que los que estudiasen allí ayudaran en la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Y es así que las eminencias, nuestras grandes colegas que salen de la Escuela Nacional de Bibliotecarios, primera promoción, segunda promoción, tercera promoción, se vuelcan vocacionalmente, porque su vocación de servicio fue inmenso, a la reconstrucción de la Biblioteca Nacional con políticas bibliotecarias, porque hay que reconocer acá que Jorge Basadre fue pues el gran impulsor de las políticas bibliotecarias en una institución como la BNP, la Biblioteca Nacional. Inicia la era de las publicaciones, no solo crea la Biblioteca Nacional, sino aparece la revista Fénix, el anuario bibliográfico, el boletín bibliográfico. Además, organiza las áreas de ingreso, clasificación, catalogación, consulta de lectura, investigaciones bibliográficas. Ah, y por cierto, crea la sala para niños en la Biblioteca Nacional, porque él desde niño no era aceptado en la sala de investigadores, ¿no? Entonces él tiene una idea profunda, grande, dice, no, pero ¿por qué los niños también no tienen un espacio en la institución cultural? Bueno, se preocupó Jorge Basadre no solo por los libros y la implementación y el arreglo del local y seguramente la construcción del nuevo local, sino que se preocupó por la currícula de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Él fue maestro en la escuela. Los profesores especialistas traídos desde Estados Unidos. Imagínense ustedes, eh, él mismo visitaba a cada área de la biblioteca para saber cómo estaba el personal, qué estaba haciendo, para animarlos, para motivarlos. Qué gestor. ¿Quién no hubiera querido estar al lado de Basadre como jefe? Imagínense la inmensa satisfacción de que un jefe te anime, te dé un memo de felicitación
que te motive, que te alabe que tu trabajo es bueno. ¿Quién no quisiera así? Ya no hay de esos jefes, ¿no? Pero Basadre lo hacía. Basadre formaba grupos de bibliotecarios con mística, con vocación de trabajo, con dedicación, porque él decía, para ser bibliotecario necesitamos de 3 condiciones: amar al libro, amar a la biblioteca y amar la lectura. Si usted tiene esas 3 condiciones, puede ser bibliotecario y puede quedarse en una biblioteca. Si no, bueno, hay que pensarlo en todo caso, qué debemos ser, ¿no? Bueno, Basadre tenía una visión de la Biblioteca Nacional no solamente en la organización de los fondos. Él había estudiado biblioteconomía en Estados Unidos, entonces como bibliotecario tenía conocimientos, tenía una visión de lo que es el campo bibliotecológico. Así que eh, su labor fue titánica, acuciosa, y compró libros, implementó la Biblioteca Nacional, la reorganizó y la puso en marcha. De verdad que esta revolución hace que a Jorge Basadre se le conozca como el padre de la bibliotecología en el Perú, ¿no? Son importantes datos que los jóvenes que me están escuchando tienen que saber. ¿Quién fue el padre de la bibliotecología en el Perú? Jorge Basadre. ¿A quién llamamos bibliotecario mendigo? A don Ricardo Palma. Pero la pregunta no queda ahí. ¿Y por qué llamamos bibliotecario mendigo? Ya les expliqué porque recolectó los libros, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como vemos, nos quedaría corto de verdad el tiempo mencionar las obras de cada director. Sin embargo, vamos a ver que las 2 primeras décadas de reconstrucción de la Biblioteca Nacional casi llevó a todos sus directores a hacer una gestión para modernizar los espacios, para adquirir colecciones, desde la Escuela Nacional de Bibliotecarios, sus modernas técnicas, el contrato de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Escuela Nacional de Bibliotecarios, creada en 1943, funciona en la Biblioteca Nacional hasta 1980. A partir de allí se traslada a la Universidad Nacional de San Marcos y funciona como escuela académico profesional de bibliotecología y ciencias de la información. Ese paso a partir del 80 como especialistas, como licenciados de la bibliotecología. No podemos pasar la hoja sin mencionar, reconocer el trabajo, la gestión del magistral, del maestro Carlos Cueto Fernandini como director de la Biblioteca Nacional en 1962. Adopta unas políticas muy grandes, por ejemplo, la incorporación a la Biblioteca Nacional del desarrollo, de la Oficina de Desarrollo de Bibliotecas Públicas. Se crea la sección nacional bibliográfica y ediciones y se adquiere una máquina reproductora de fichas. Fíjense ustedes, ya en su tiempo había propuestas de desarrollo técnico, ¿no? Apoya el desarrollo de las bibliotecas escolares y públicas. Con él se escribe la Gaceta Bibliotecaria, un documento en el que se escribía todo el quehacer de las bibliotecas del país, cosa que hoy día sí he visto que se ha vuelto a imprimir y a publicar la Gaceta, pero tenemos que darle más consistencia, ya hablaremos de eso. Con Carlos Cueto Fernandini se crea un fondo especial para la Biblioteca Nacional. Es el Fondo San Martín, que lo acentúa la biblioteca como institución rectora de una política bibliotecaria en el país. Podemos decir que el único momento histórico de la Biblioteca Nacional con una partida propia presupuestaria para el desarrollo de políticas de información, políticas bibliotecarias, se da con el Fondo San Martín, con un presupuesto para apoyar no solamente la implementación y reorganización de la Biblioteca Nacional, sino también el presupuesto para comprar libros, mobiliario, capacitación para el personal en las regiones, en las provincias, en los distritos del país. Así, en 1963 se crea el Departamento de Fomento de Bibliotecas Públicas. Y desde allí, pues, Carlos Cueto Fernandini apoyó no solo a la Escuela Nacional de Bibliotecarios, sino también, vamos a ver, el apoyo a las bibliotecas escolares, a las bibliotecas públicas y a otro tipo de bibliotecas. Eso es importante reconocerlo, ¿no? Además, con Carlos Cueto Fernandini, desde la Escuela Nacional de Bibliotecarios, pues,
con un decreto supremo, se egresa con un título de bibliotecario a nombre de la nación. Es importante también mencionar dentro de lo que es la Escuela Nacional de Bibliotecarios, ¿no? En todo caso, cada director que ha pasado por la Biblioteca Nacional le ha dado su apoyo, ha hecho una gestión propia, ha visto que se necesitaba y como intelectuales que han sido, pues Estuardo Núñez, vamos a ver, entre otros, ¿no? Guillermo Loman y todos los demás, siempre han apoyado en la implementación, en la infraestructura y siempre han tenido una visión de conservar el patrimonio bibliográfico de la nación. Pero hasta allí todo eran varones, hasta 1973. ¿No? Tenemos que mencionar la primera mujer bibliotecaria en la historia de los 200 años de la Biblioteca Nacional, aparece en 1993, nuestra colega bibliotecóloga maestra María Bonilla de Gaviria. Asume el cargo con una visión diferente, se trata de una especialista en el tema bibliotecológico. Y vamos a ver que sus aportes de su gestión fueron importantes, porque ella empieza a publicar los catálogos de autores, pues tiene una producción bibliográfica peruana y peronista, hay 94,000 fichas catalográficas que fueron implementadas, se renuevan los servicios de atención de la lectura, se transfiere la Escuela Nacional de Bibliotecarios a San Marcos, en fin, hace una gran, pero gran obra la primera mujer bibliotecóloga jefa de la Biblioteca Nacional, María Bonilla de Gaviria. Franklin Peace, a ver, vamos con Franklin Peace, García Irigoyen, asume el cargo de director y también en su gestión hay que rescatar que él crea el Sistema Nacional de Bibliotecas, quiere decir los mecanismos que permita la articulación de bibliotecas y ver cómo es que éstas puedan funcionar dentro del país, ¿no? También apoyó la creación del Centro Bibliográfico Departamental y la organización, en todo caso, la obra más importante del Sistema Nacional de Bibliotecas. Después fue nombrado director Juan Mejía Vaca, que destaca por su buena gestión, logra obtener el terreno, que es importante, ese terreno que hoy está construida la Biblioteca Nacional en San Borja, fue obra de Juan Mejía Vaca. Él logra obtener el terreno para la construcción de la Biblioteca Nacional allí. Luego publica la colección 12 libros pequeños, hace convenios, inicia el trabajo en computadoras con IBM y administra y tecnifica la Biblioteca Nacional, ¿no? En fin, todos los directores han dejado obra, vuelvo a insistir, todo en el caso de, vamos a hablar de la segunda bibliotecóloga de la Biblioteca Nacional, la señora Marta Fernández de López asume la gestión de la Biblioteca Nacional después de los años de violencia, cuando la Biblioteca Nacional también pasa por un periodo de cierre, de emergencia. Se cerró con Fujimori, con el gobierno de Alberto Fujimori, algunas instituciones, entre ellas, para nadie es secreto, la Biblioteca Nacional. Se cierra el local de Abancay, se cierran las bibliotecas periféricas, se cierran las bibliotecas piloto y se despide el personal y en el año 93 empieza una reorganización con la señora Marta Fernández de López y logrando pues un concurso público en donde van a ingresar vamos a decir, un considerable número de profesionales multidisciplinarios de todas las áreas del conocimiento humano para trabajar al frente de la Biblioteca Nacional. ¿Y por qué lo digo con tanto ahínco orgullo? Porque me incluyo en esa promoción. Ingresamos cuando éramos alumnos de la Universidad de San Marcos a trabajar en el 93 a la Biblioteca Nacional del Perú. Fíjense ustedes. Bueno, la gestión de la señora Marta Fernández, en 10 años se podía haber hecho muchas cosas y lo hizo. Porque pone a disposición del público, sobre todo usuario, las cabinas de internet para búsqueda de información. Crea las primeras salas con estantería abierta, cosa que nunca había tenido la Biblioteca Nacional. Con una estrategia especial hace que los usuarios puedan acceder a los estantes para buscar información directamente, sin tener que trabas en un mostrador donde a veces íbamos y no encontrábamos el libro, llene las fichas, haga muchos procesos. No, significativamente el servicio de lectura en sala con estantería abierta se da en la gestión de la señora Marta. Se fortalece, remodelan las estaciones bibliotecarias. Ella asume el control de las bibliotecas periféricas, antes se llamaban estaciones bibliotecarias, luego bibliotecas periféricas,
y remodela la sala infantil de la Biblioteca Nacional. Recupera, en todo caso, algunos aspectos que también otros directores ya lo habían dejado, ¿no? Entonces, es así que las bibliotecas periféricas las pone en marcha como bibliotecas modelo, como bibliotecas que deberían funcionar fuera del centro de Lima, en las periferias. Y les cuento que, por ejemplo, los alcaldes que venían a Lima y decían, ¿habrá algún modelo o ejemplo que yo pueda tomar para crear mi biblioteca en mi región? Y nosotros lo llevábamos a Comas, lo llevábamos al Agustino, a Breña o a La Victoria para que vean el modelo de biblioteca y ellos se entusiasmaban llevándolo a su región, ¿no? Porque viendo, creo que la gente toma conciencia de lo que puede hacer también en su región. Entonces, terminando con la gestión de la doctora Marta Fernández, vamos a ver que ella pues sensibiliza a los alcaldes, hace muchos proyectos a nivel de país, vía convenios de cooperación y logra finalmente, tiene voluntad. Vamos a ver la voluntad de la señora Marta de consolidar el Sistema Nacional de Bibliotecas y la capacitación del personal, la política de apoyo a todo el personal de la Biblioteca Nacional y también la capacitación al personal de provincia. Vamos terminando. En el año 2001, el doctor Cinesio López llega como director de la Biblioteca Nacional y como sociólogo tiene una visión diferente también, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a trabajar en la Biblioteca Nacional bajo tres frentes, tres elementos importantes, básicos. Uno es el desarrollo bibliotecológico y cultural del país, el otro es la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Nacional y el otro punto es la difusión de lo que hacemos, porque se dice, ¿no? En el argot criollo, gallina que pone huevo y no cacarea, nunca se va a saber que lo hizo. Entonces Cinesio dijo, yo voy a construir el nuevo local. Perfecto. Voy a ayudar el aspecto bibliotecológico. Vamos a hacer muchas cosas sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas, pero tenemos que difundirlo. A través de la avanzada cultural se difundió todas las actividades de la gestión de Cinesio López, perdón, y estos tres elementos se cumplieron en la medida que se contaba con presupuesto. Lo importante de todas las gestiones es que algunos han tenido más presupuestos que otros y han logrado hacer pues grandes obras, ¿no? Entonces, el reconocimiento al doctor Cinesio López por su gran campaña que hizo. No sé si ustedes recordarán, pero para la construcción de la Biblioteca Nacional en San Borja, en el año 2003 se inicia una campaña, Un Sol para la Biblioteca Nacional, y cada peruano, Cinesio López decía, esta campaña va a lograr que cada peruano done un sol. Somos 28 millones de peruanos, quiten a los niños y a las personas que no tienen, por lo menos 15 millones podremos donar un sol. Y con eso se comprará algunos materiales. Es una campaña simbólica. ¿Qué logró Cinesio López? Logra sensibilizar a la población, a los medios de comunicación sobre la importancia, el rol, el valor de la Biblioteca Nacional y la importancia de construirla en un nuevo local para conservar los fondos y patrimonio bibliográfico de la nación. Ese es importantísimo. También se hizo una encuesta de lectura, la UNI hizo una encuesta de lectura para medir pues el grado de cuánto se lee, qué se lee, etcétera, etcétera, y se logra en esta encuesta de fomento de hábitos lector y ciudadanía informada tener algunos datos preocupantes como que no leemos, pues, no compramos libros, no tenemos hábito para la lectura. Importante encuesta de hábitos de lectura y ciudadanía informada, creo que ha sido la única oportunidad que la Biblioteca Nacional saca un documento de esta naturaleza, ¿no? Bueno, después de Cinesio López, bueno, fue nombrado Hugo Neira como director de la Biblioteca Nacional y él, su gran tarea fue culminar el traslado de las colecciones del local de la Avenida Bancay al local de San Borja, una tarea titánica que no fue nada fácil, todo un equipo, y vaya desde acá mi reconocimiento a mis colegas, porque trabajaron día y noche para embalar las colecciones, para que no se deterioren en su traslado, el inventario de los mismos, porque todo y cada uno va señalado con un buen inventario. Entonces, se trabajó duro en el gobierno de Hugo Neira, en la gestión de Hugo Neira, y luego también recuperó algunos libros de Chile que fueron saqueados y
lo más importante que puedo rescatar de esta gestión es que yo contribuí como directora técnica y logramos publicar 27 títulos de la especialidad de bibliotecología que quedan como memoria en la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces, los logros, los avances de esa gestión se dio a través de pocas obras, pero fueron efectivas, ¿no? Debo rescatar a una tercera mujer de la Biblioteca Nacional que llega también como directora, ¿no? La señorita Nancy Herrera Cadillo, bibliotecóloga, fue la tercera mujer que también pasa por la Biblioteca Nacional, poco tiempo, no le dejaron mucho tiempo. Yo estoy segura que como bibliotecóloga hubiera logrado hacer muchas cosas. Sin embargo, pues su apoyo fue mejorar la calidad de los servicios, y su gestión, a pesar que duró muy poco como especialista, ayudó, por ejemplo, a lograr un incentivo para los trabajadores de la Biblioteca Nacional, cosa que no lo habían logrado ningún director anterior, ¿no? Nos estamos olvidando de un punto especial, los trabajadores, que luego lo mencionaremos al final. En fin, Ramón Mujica impulsa la campaña de libros perdidos, que fue su principal objetivo, pero también apoya en la implementación de algunas bibliotecas a nivel del interior del país. Los tres últimos directores, el señor Alejandro Neira, María Emma Manarelli y Ezio Neira, han dedicado su gestión a convertir a la Biblioteca Nacional en un centro cultural. Primó las actividades como cine, teatro, cursos, talleres, actividades y en fin, y no primó las funciones de la Biblioteca Nacional como tal, ¿no? Por ejemplo, el inventario de todas las colecciones que existen en la institución, no solamente de las colecciones patrimoniales. Allí falta el inventario de las salas de lectura, las oficinas, los depósitos, las estaciones de biblioteca, en fin, el inventario en general. Y además, hacer cumplir el depósito legal y el resguardo del patrimonio cultural bibliográfico como función principal. Por favor, hacer que la Biblioteca Nacional regrese a ser Biblioteca Nacional. Porque es mi modesto punto de vista, una biblioteca comunal puede hacer charlas, conferencias, talleres y ahora puede hacer lo que hace la Biblioteca Nacional, es decir, culturalmente hablando, pero lo que no podemos hacer es las funciones de la Biblioteca Nacional, el resguardo del patrimonio, el inventario de las colecciones, el tipo de usuarios que va a atender, porque es una biblioteca nacional y no puede ir pues todo tipo de usuarios, salvo mejor parecer o mejor idea que se tenga, ¿no? Entonces, no hubieron proyectos de gran envergadura respecto a la digitalización de los fondos, por ejemplo, su resguardo, su protección. A mí me apena mucho leer las noticias que se están robando los equipos, que se están robando la información. ¿Qué está pasando allí? Por favor, son 200 años que tenemos que celebrarlo con algarabía, no con malas noticias, ¿no? Finalmente, pues, en conclusión, vemos un panorama de 200 años de la Biblioteca Nacional, cuya gestión de sus gobernantes estuvo dirigida a obra de infraestructura, contratación de personal, actividades culturales, dejando de lado aspectos importantísimos como son proyectos, programas, vamos a decirlo así, de cooperación técnica con instituciones nacionales e internacionales y lo más importante, que no ha existido política bibliotecaria sostenible en el tiempo, solamente la que hemos mencionado de Jorge Basadre, el padre de la bibliotecología en el Perú. Y entonces el Sistema Nacional de Bibliotecas no ha cumplido a cabalidad sus funciones y por años la biblioteca viene pues en estos 200 años pidiendo a gritos que se cambie de mentalidad, que sus directores tengan una visión profunda de lo que significa la Biblioteca Nacional. De una vez por todas separemos a la Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas. El Sistema Nacional de Bibliotecas como que, vamos a decir, entretiene, nos gusta ver por las bibliotecas públicas, comunales, particulares, etcétera, pero y nos distraemos sobre las funciones propias que es la Biblioteca Nacional. En todo caso, desde acá mi aliento, desde acá mi felicitación, desde acá para mis colegas que hemos trabajado 27 años multidisciplinariamente para todos en general, va desde el personal de limpieza, seguridad, bibliotecólogos, historiadores, literatos, conservadores,
para aquellos que han sido mis jefes y que en algún momento me han enseñado de verdad a gestionar, me han enseñado a llevar lo que es la ética bibliotecaria. Si hemos cometido errores, pues hay que reconocerlo. Digno es reconocer, pero también reconocer que nos falta. Y que nos falta porque nuestra querida institución, Biblioteca Nacional, merece mucho más. Merece el reconocimiento, merece que festejemos, no solamente con entrega de pins, no solamente diciendo, mira, no, sino que cada niño celebre en su lugar, por decir Chumbivilcas, Piura, Ica, debería haber una movilización nacional para celebrar los 200 años de esta institución que amamos con todo el corazón. Y quién no, si somos peruanos, si somos parte de esta institución cultural, ¿no? Disculpen que me emocione, pero es que está en mi corazón la biblioteca y entonces su historia es, vuelvo a repetir, 25, he contribuido con 25 años, con un poquito, un granito de arena, y conocer su historia pues me apasiona, ¿no? Entonces, creo que hasta acá no quiero seguir más porque 200 años en poco tiempo ha sido, es bastante, falta bastante por hacer, falta bastante por investigar y dejo esta tarea a los jóvenes, a los niños que algún día llegarán a ser investigadores y que por favor lleguen a ser parte de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, si tuvieran algunas preguntas, hasta acá llega la intervención. Doctora Ruth, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharla. Yo me he quedado hipnotizada con toda la historia que nos ha brindado, una reseña acerca de toda la historia de la Biblioteca Nacional, a razón de los 200 años de... Pienso yo, como usted muy bien ha dicho, que se debería de, digamos, revalorar el hecho, digamos, de las actividades y del fin, ¿no? Del fin, del objetivo en sí, del concreto de la biblioteca. Eh, yo tengo dos preguntas para usted. Sí, Eh, digo, la, dada su vasta trayectoria de más de 27 años, que yo la vengo siguiendo y me emociona mucho porque realmente yo vengo siguiendo su trayectoria desde hace como 5 años y para mí también la biblioteca me ha cambiado la vida. A mí me cambió la vida trabajar en una biblioteca. Entonces, ¿cómo usted ve la Biblioteca Nacional del Perú de aquí a 5 años en un corto plazo o 10 años en un largo plazo? ¿Qué es lo que usted espera de la Biblioteca Nacional? ¿Qué proyectos le gustaría que se implementen? ¿O qué medidas, ¿no? Digamos, qué cambios significativos podría usted eh, dar acerca, digamos, de este desarrollo, de este cambio que ha tenido durante todos estos años? Bueno, esa sería mi primera pregunta, doctora. sí, mire, qué buena la pregunta, es muy buena porque yo, ¿qué es lo que desearía? Como Biblioteca Nacional, por ejemplo, mire usted, los fondos de hemeroteca, tenemos revistas, periódicos desde 1800. Esos fondos ya tienen que estar digitalizados, no lo sé si estarán digitalizados. Para mí, de aquí para adelante, todos y cada uno de los fondos tienen que estar digitalizados. Si quieren que toda la ciudadanía, como dijo don José de San Martín, pueda ingresar a ella, pues tiene que estar digitalizados los fondos. Ya no se tiene por qué estar deteriorando las colecciones, revistas, periódicos y libros en el uso diario. A mí me apena mucho el saber que si no se ha digitalizado los ejemplares de periódicos se estén deteriorando y por allí no se estén conservando, por ejemplo. Yo avisoro que todas las colecciones puedan estar ya digitalizadas y el patrimonio pueda resguardarse a cabalidad. La Biblioteca Nacional tiene que adquirir equipos de primera calidad, pero también tengo una visión con mis compañeros, que se les reconozca el trabajo que hacen cada uno de los trabajadores de la Biblioteca Nacional. Sin egoísmo le puedo decir que desde acá le pido al ministro, al gobierno, que le aumenten sus remuneraciones. El bibliotecario es la persona en el Perú que tiene una remuneración muy baja, no alcanza para nada. Y eso fue de repente hasta uno de los motivos que me hizo salir llorando con mucha tristeza de la institución antes de tiempo, pero tenemos que ver cada uno por
perspectiva personal. En ese sentido, yo pido y avisoro que mis compañeros lleguen a homologar sus sueldos, que lleguen a trabajar con ganas, con gusto, con motivación, porque no tendrían por qué preocuparse. Y también les auguro que una institución a nivel internacional que se esté de la mano con todas las bibliotecas nacionales del mundo, ¿no? Con primera categoría de servicios, con investigación de un tipo de usuario, porque tiene que haber un tipo de usuario. Usted cuando va a España no ve a niños que entran a la Biblioteca Nacional. Entrarán a un museo o a un espacio donde la Biblioteca Nacional tiene adecuado para ellos. A los jóvenes que no tienen que no son investigadores, por ejemplo, se les da otro tipo de tratamiento. Eso quisiera que se le vea a la Biblioteca Nacional como Basadre nos dejó como política. ¿Por qué no copiar lo que hizo Basadre? ¿No? Y luego el Sistema Nacional de Bibliotecas, que es mi pasión, separarlo de la Biblioteca Nacional, llevarlo a un área del Ministerio de Cultura en donde pueda tener su propio presupuesto, donde pueda tener sus propias políticas y donde pueda apoyar libremente a las bibliotecas sin tener que estar preocupada desde la Biblioteca Nacional, ¿no? Sino libremente, así digamos como que vamos a apoyar, a implementar, a crear, a sostener bibliotecas sin que vamos a sacar el presupuesto de la Biblioteca Nacional. No, que no tenemos presupuesto. Entonces hay cruce de funciones, no se cumple, como usted dijo, los objetivos, y entonces queremos una biblioteca para el siglo XXI verdadera, una biblioteca nacional verdaderamente con las funciones que fueron, para las que fue creada, pues, ¿no? Como Biblioteca Nacional. Muchas gracias, doctora. Y la segunda pregunta sería, para terminar, en una entrevista que le hicieron a usted, menciona acerca de 3 etapas que hemos estado viviendo, digamos, que han estado viviendo las bibliotecas, la Biblioteca Nacional, bibliotecas municipales, escolares, no sé. Una antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Sí. Y menciona usted también acerca de que tenemos que ir de la mano. La biblioteca tiene que avanzar conforme, digamos, el tiempo también lo hace. Entonces, lo que usted está mencionando, ¿no? Que se digitalice, que se utilicen nuevas tecnologías para que los documentos requieren para la posteridad. Digamos, rompiendo un libro o desgastándose la tapa, no sé. Yo quisiera que usted me dé su visión acerca de cómo cree usted que van a estar las bibliotecas post pandemia. O sea, ¿qué es lo mejor que, digamos, que usted está extrayendo como bibliotecóloga en su vasta experiencia de todo este proceso de crisis sanitaria, de la pandemia, del COVID-19? Entonces, ¿qué es lo que podría usted extraer? Lo bueno y quizá no también lo no tan bueno. Entonces, esa sería mi segunda pregunta, doctora. Sí, mire usted, antes de la pandemia, por eso menciono 3 etapas, antes de la pandemia ya teníamos un diagnóstico. Yo he visitado muchas regiones del país, casi todas, y la realidad era que en esporádicos lugares habían experiencias exitosas, en esporádicos lugares. La mayoría de, por ejemplo, de bibliotecas públicas municipales o municipios no tenían biblioteca. O tenían una biblioteca con espacios reducidos, colecciones desactualizadas, no tenían personal preparado, no había espacio para niños, no tenían internet, era un llanto. Se han cerrado en la pandemia, durante la pandemia se han cerrado las bibliotecas, de 800 han reducido a 444, fíjese usted. ¿Qué esperamos después de la pandemia? Pues muy poco, porque si no tenemos una política que encabece el apoyo, no queremos políticas para figurar, para la tele, la noticia, no. Queremos trabajar como el doctor Carlos Cueto Fernandini, que se iba para Monga, que se iba a Pucallpa, que se iba a tal sitio y que en silencio trabajaba. Y de pronto ya sacaba una norma de tal cosa, ya apoyaba las bibliotecas escolares, ya estaba en varios sitios. Lo que queremos son acciones. ¿No? Queremos acciones. Y en cada año, por ejemplo, recuperar el número de municipios con bibliotecas. Y por el otro lado, ¿qué nos espera después de la pandemia?
que el Ministerio de Educación se ponga las super pilas y definan de una vez a dónde pertenecen las bibliotecas escolares. Si bien es cierto, el Sistema Nacional de Bibliotecas es el conjunto de bibliotecas que funcionan articuladamente, se ha dejado de lado a las bibliotecas escolares. Hace unos 4 o 5 años no se les menciona, no se les apoya, no se les implementa. Pues un llamado al ministro Cadillo para que por favor pueda poner de una vez la organización de las bibliotecas escolares, destinarle una partida presupuestaria, implementarla con equipos modernos tecnológicos y tener acceso a Internet, a bibliotecas virtuales, a repositorios. No podemos cegarnos y quedar con bibliotecas antiguas. Hoy estamos en el siglo XXI, en donde la tecnología es nuestra aliada, pues, ¿no? Y definitivamente yo auguro que todas nuestras bibliotecas de nuestro querido país estén tecnificadas, su personal esté preparado, capacitado, y para eso estamos luchando. Yo estoy capacitando al personal y lo hago de buena voluntad y seguiré desde donde me encuentre apoyando a cada uno de ustedes que trabajan en una biblioteca desde dos frentes. Uno, de mi curso tienen que salir bien motivados y dos, aprendiendo las modernas técnicas en bibliotecología. Entonces, yo tengo esperanza, tiene que cambiar. Algún día vamos a ver un sistema nacional de bibliotecas implementado, desarrollado y que ojalá sea el punto en primer lugar en América Latina y el Caribe. ¿Por qué no? Por supuesto, que sus palabras sean premonitorias, doctora. Sigamos trabajando en este sector, ¿no? Sobre Sí, todo que con mucha pena podemos, yo a lo menos lo que usted me está mencionando, de que cada municipalidad, cada municipio, cada distrito pueda contar con una biblioteca. Y realmente Basadre fue un visionario, sí, porque él tuvo la gran idea de descentralizar las bibliotecas. O sea, si bien es cierto, la Biblioteca Nacional del Perú tiene como sede Lima, muchos otros pueblitos, ciudades, deben contar con una. No como un ente, como un eje, una institución cultural. Ahora, bien, según lo que también usted está mencionando, el bibliotecólogo ha sufrido, ¿no? Una transformación digamos, alrededor en el transcurso de todos los años. Ahora tiene una función multidisciplinaria, así es. es decir, es quien busca, quien recomienda, quien es gestor cultural, es apoyo, es todo. Entonces, sí estoy totalmente de acuerdo con usted de que se le debería de dar, digamos, un mejor trato al bibliotecólogo porque es un engranaje principal en las bibliotecas. Entonces, doctora Ruth, estamos sumamente complacidos, siempre es un placer escucharla, realmente espero que no sea la última vez que pueda seguir su trabajo. Realmente estamos muy contentos, la red de bibliotecas de Ayacucho, y muchísimas gracias por haber participado en este ciclo de conferencias en nombre de Wari. Bueno, sin más que decir, damos por finalizada esta charla. Le agradecemos un Sí. montón. Dígame. No, yo quiero terminar un segundito felicitando a la Biblioteca Nacional. El sábado es sus 200 años, su cumpleaños, y desde acá un saludo cariñoso para todos mis compañeros, porque son mis compañeros, ¿no? Todos, todos y cada uno, pero también a los bibliotecarios del país, porque son parte de la Biblioteca Nacional, a los promotores de cultura, a los promotores de lectura, a los gestores culturales y a todos los intelectuales, a todos los peruanos, porque somos parte de la Biblioteca Cultural, primera institución de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Entonces, feliz bicentenario, Biblioteca Nacional querida. Muchas gracias. Sí, a nombre también de la red de bibliotecas de Ayacucho, damos un caluroso saludo a la Biblioteca Nacional del Perú por sus 200 años. Y bueno, doctora, todos somos historia, ¿no? Tomando una frase que vi en la revista de la Biblioteca Nacional, todos somos historia. Así es. Todos tenemos memoria colectiva. Entonces, sigamos trabajando en pro de la cultura, de la lectura y sobre todo de las bibliotecas. Muchas gracias, doctora. Que tenga usted muy buena Gracias a noche. usted. Hasta luego. Gracias.